Copime. Propuesta de implementación CMMI nivel 3 definido. Copime es una empresa orientada a la prestación de servicios transaccionales que brindan valor agregado a las pymes. Tal es el caso de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, los servicios ofertados por Copime son el cobro de mensualidades de colegios particulares y de convenios, así como también los pagos de servicios básicos como ser luz, agua, teléfono, etc. Copime tiene un fuerte compromiso por la calidad y la mejora continua en todos los procesos operativos que cuenta la empresa, así también como los productos y los servicios que son ofertados. Para la implementación de lo que es CMMI nivel 3, se ha optado por un análisis estructural de la mejor forma que pueda ser llevado aplicado en la empresa en sí. Para ello lo que se ha realizado se ha identificado realizar el análisis de CMMI en su conjunto para que pueda ser integrado con metodologías ágiles. Para este caso vamos a utilizar Scrum. Hemos tenido en cuenta analizar las consideraciones de implementación de CMMI en la empresa. Vamos a tocar el punto de implementación también de CMMI como tal. Vamos a ver un toolkit de herramientas y un poco ver las lecciones aprendidas. Para hacer lo que es la implementación de CMMI con Scrum, hemos analizado justamente los diferentes niveles de madurez, en tal sentido que podamos identificar qué componentes o qué áreas de proceso pueden ser fácilmente integradas y ejecutadas a través de Scrum. Para ello, lo que hemos logrado identificar es justamente de que en el nivel 2 contamos con 3 áreas de proceso que se encuentran fuertemente ligadas con Scrum. Vale decir lo que es medición y análisis, planificación de proyecto, gestión de requisitos. En nivel 3 podemos identificar lo que es desarrollo de requisitos y validación. Existen otras áreas que no son ampliamente aplicadas, pero en este caso solamente vamos a comentar acerca de lo que está ampliamente aplicado en Scrum. Scrum tiene su ciclo de ciclo de desarrollo que se conoce como un sprint, en el cual podemos identificar que todo lo que es planificación de proyecto y gestión cuantitativa del proyecto se encuentra en el backlog, ¿no? Del cual las tareas que se van a tratar en lo que es el sprint lo tenemos justamente identificado en el desarrollo de requerimientos, así como la administración de requerimientos. Estas historias de usuario pasan a desarrollarse durante el sprint en una área que nosotros utilizamos, que es monitorización y control del proyecto. Diariamente, en todo lo que es el Daily Scrum, se hace lo que es el análisis y gestión de riesgos, en este caso RSQM, y cuando un sprint se llega a completar, se viene a realizar lo que es la validación y la verificación del producto altamente entregable en conjunto con el cliente y el Product Owner. De existir alguna observación, algún requisito que deba modificarse, es en este momento que se toma nota y se retroalimenta al backlog a través de la gestión cuantitativa del proyecto y el aseguramiento de la calidad del proceso y del producto. Las áreas de proceso y sus categorías prácticamente son 4: ingeniería, procesos, gestión de procesos, soporte y gestión de proyectos, las cuales engloban toda la norma de CMMI. Para ello vamos a identificar de que el nivel 2 de CMMI prácticamente son 7 áreas, las cuales están comprendidas por gestión de configuración, aseguramiento de la calidad del proceso y del producto, medición y análisis, planificación de proyectos, gestión de requerimientos, monitorización y control de proyecto, así como también la gestión de acuerdos con proveedores. Para poder llegar a CMMI nivel 3, el cual estamos apuntando en este documento, vamos a abarcar prácticamente todas las áreas de ingeniería, que son las áreas que nos permiten automatizar los procesos en CMMI, los cuales son desarrollo de requisitos, integración del producto, solución técnica, validación, verificación, definición del proceso organizacional, enfoque de procesos de la organización, formación de la organización y análisis de decisiones de resolución. El resto son prácticamente áreas que permiten la gestión de la organización, así como el análisis de métricas que puedan resultar en el
transcurso de la ejecución de las áreas de proceso. Importante, áreas a tomar en cuenta y a ser consideradas son que para alcanzar un nivel de madurez nivel 3 que se encuentre gestionado, es necesario apoyarse en herramientas para optimizar procesos. Lo importante aquí es poder identificar de que no es el objetivo llenarse de diferentes herramientas que cumplan cada una tarea en específica. Lo ideal y lo recomendado es que puedan utilizarse herramientas que integren todas las áreas, ¿no? En tal sentido de que la herramienta sea un apoyo y no sea un factor de generar más trabajo, burocracia y que entorpezca el proceso de la implementación de CMMI. Las herramientas de apoyo deben cubrir las necesidades y requisitos de CMMI, como lo habíamos dicho anteriormente. También es importante que se deben considerar la reducción de costos a través del uso de herramientas open source, ¿no? Al ser una implementación en empresas pequeñas y medianas, el factor económico tiene un rol muy importante. Aseguramiento de la calidad del proceso y del producto. El propósito de esta área es de proporcionar al personal y a la gerencia una visión objetiva del proceso y de los productos de trabajo asociados. Para ello, uno de los objetivos importantes a alcanzar a través del proceso es justamente proporcionar a la dirección y a los jefes de productos una visión objetiva de los procesos seguidos y también de los productos que son generados, según las políticas y procedimientos definidos por la propia organización. Se debe también asegurar el seguimiento independiente de los incumplimientos, vale decir, las no conformidades, los bugs que se puedan encontrar, las falencias o errores que puedan presentarse al momento de hacer la revisión de calidad del producto, y obviamente las actividades para que se pueda solucionar y se puedan resolver estas incidencias. Se debe garantizar también la perdurabilidad y eficacia del proceso de aseguramiento de la calidad del proceso y del producto. Para alcanzar estos objetivos, prácticamente lo que se tiene que hacer son definir políticas, planes y procedimientos. Se deben definir las listas de chequeo, los criterios con los cuales se van a hacer las revisiones de los productos. Se debe definir los roles y las responsabilidades, además de los elementos necesarios para el adecuado desempeño del proceso, en este caso del área PPQA. Se tiene también que evaluar de forma objetiva que los procesos y los productos siguen la descripción y los estándares, así como los procedimientos que han sido establecidos para la elaboración de los mismos. Se tiene que identificar, se tiene que documentar y hacer el seguimiento de las no conformidades, así como las acciones correctivas y asegurar que éstas sean resueltas. Es en este sentido de que las entradas identificadas para cumplir con esta área son los términos de referencia, las revisiones y comentarios, las auditorías, las especificaciones, los manuales, los planes de proyecto, los productos obtenidos de los procesos a evaluar, y como salida tenemos lo que son los informes de evaluación, informes de no conformidad, las acciones correctivas, el tratamiento de errores, las no conformidades y los bugs. Para tal efecto, nosotros hemos identificado una herramienta que nos permite cumplir con estas actividades, las cuales son TRAC, que es un sistema que gestiona lo que son no conformidades, acciones correctivas, el tratamiento de errores, y el sistema de gestión documental Alfresco, que es un sistema que permite manejar los documentos de una manera transparente, siguiendo sus versionamientos, compartiendo la información entre los usuarios. Su práctica a tener muy en cuenta es evaluar objetivamente los procesos y los productos de trabajo. Tenemos que evaluar en la 1.1 objetivamente todos los procesos. En la 1.2 evaluar objetivamente los productos de trabajo. Esto quiere decir de que el aseguramiento de la calidad del proceso y del producto no es una tarea automática. Es un área que nos pide que podamos evaluar objetivamente todos los procesos y los productos para que sea un análisis previo y no así de manera automática ponernos a querer revisar errores, revisar procesos sin tener una metodología y una evaluación previa. Se debe proporcionar una visión objetiva, ¿no? Es importante en una de sus prácticas, la 2.1, comunicar y resolver las no conformidades, así como también en la 2.2 establecer los registros. Aquí ya tenemos algo más
práctico, más tangible. Se debe comunicar y resolver las no conformidades. Cuando existe una no conformidad que se entiende como un bug, un error o una función que no hace lo que debería hacer, esto se debe primero que nada registrar en track, ¿no? Y de igual manera comunicarse a las personas que intervienen en la realización de este producto, de este módulo o de esta actividad. Track permite justamente a través de unos tickets que maneja la comunicación inmediata en el momento que se carga una no conformidad, notifica a la persona responsable de hacer el seguimiento. De igual manera, los registros son establecidos por la misma herramienta Track, ya que maneja diferentes estados en los cuales son abierto, en proceso, cerrado, y el detalle de las actividades que se realizaron para poder solucionar el problema. Alfresco lo utilizamos justamente para almacenar la información de evaluación objetiva, que es la documentación que se genera en el proceso. Gestión de acuerdos con proveedores. El propósito de esta área es gestionar la adquisición de productos y servicios de proveedores. Esto implica que se tiene que determinar el tipo de adquisición, seleccionar a los proveedores, establecer y mantener acuerdos con los proveedores, ejecutar los acuerdos del proveedor, aceptar la entrega de los productos adquiridos y asegurar una transición satisfactoria de los productos, ¿no? Esta área de proceso trata principalmente la adquisición de productos y de componentes que se entregan al cliente del proyecto. Para minimizar los riesgos del proyecto, esta área de proceso puede tratar también la adquisición de productos y de componentes importantes que no son entregados al cliente del proyecto, pero sí son utilizados para desarrollar y mantener el producto o servicio. Normalmente los productos que se adquieren por el proyecto se determinan durante las etapas iniciales de planificación y desarrollo. Como entrada de esta área tenemos las listas de tipos de adquisición, los estudios de mercado, la lista de proveedores candidatos, la lista de proveedores preferentes, estudio de opciones u otros registros de evaluación, ventajas y desventajas de los proveedores candidatos y análisis razonado para la selección de proveedores, así como también contratos y memorándum. Como salida de esta área tenemos los documentos que son correctamente versionados en repositorios personales y compartidos. Para ello vamos a automatizar todo este procedimiento, todas estas áreas del proceso a través de la herramienta de gestión de documentos Alfresco Community Edition. Dentro de las prácticas o subprácticas aplicadas para esta área se encuentran establecer acuerdos con proveedores, determinando el tipo de adquisición, seleccionar los proveedores, establecer acuerdos con los proveedores. Básicamente lo que se debe hacer en esta área es justamente validar de que se cuenten con los proveedores más idóneos para proveer el servicio o el producto. Y todo este proceso tiene que estar correctamente almacenado en algún repositorio en el cual se tengan a mano documentos de referencia, ¿no? En este caso todo lo que es los acuerdos, todo lo que son las listas, los checks de los proveedores deberían ser documentos que se encuentren almacenados en este caso en Alfresco. Se debe satisfacer los acuerdos con los proveedores, ejecutando el acuerdo con el proveedor, aceptando el producto adquirido y asegurar la transición de los productos. Si bien a simple vista son actividades que no necesitan de repente todo un proceso detallado, sí se deben contar con actividades enmarcadas que permitan y garanticen la ejecución de un acuerdo con el proveedor, por ejemplo un contrato, el cual tiene que encontrarse accesible, de fácil acceso en alguna plataforma, en este caso en el sistema de gestión de documentos. La aceptación del producto adquirido de igual manera debe de poder evidenciarse que hubo una aceptación del mismo. Para ello en Alfresco lo que se pueden hacer son crear flujos de trabajos en los cuales cuando un producto es aceptado, existe una modificación al documento en la cual hay una glosa que indique aceptado. Esto generará lo que es una alerta a una persona a través de un correo electrónico, y esta persona tendrá que acceder a la aplicación,
en este caso al sistema de gestión de documentos, a dar a aceptar el cambio. Con esto estaría aceptando el producto adquirido, o de igual manera puede hacer la aceptación del producto a través de un correo electrónico, ¿no? Y este correo adjuntar a la plataforma a fin de que se cuente con una evidencia. La transición de los productos de igual manera debe asegurarse con el proveedor. Para este caso, lo que se piensa realizar en Copime es justamente manejar listas de chequeos en los cuales se acepte una vez el producto ha sido puesto en producción, se pueda subir a la plataforma y se cuente con la evidencia necesaria de que hubo una correcta transición de los productos a través de un checklist. Es muy importante que todos los documentos deben ser almacenados en las áreas de trabajo que se disponen en Alfresco, a efectos de poder contar con una trazabilidad de todos los documentos generados. Definición de procesos de la organización. El propósito de la definición de procesos de la organización es establecer y mantener un conjunto utilizable de activos de procesos de la organización, estándares de entornos de trabajo y reglas y guías para los equipos. Los activos de procesos de la organización permiten una ejecución consistente de los procesos en toda la organización y proporcionan una base para obtener beneficios acumulados a largo plazo de la organización. La biblioteca de activos de procesos de la organización da soporte al aprendizaje y a la mejora de procesos, al permitir compartir las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en toda la organización. Como entrada para esta área de proceso tenemos la descripción de la metodología de diseño del producto de trabajo, las plantillas para llevar a cabo revisiones de gestión, así como también las plantillas o flujos de tareas embebidas en herramientas de flujo de trabajo. La salida que debería generarnos esta área está en el conjunto de procesos estandarizados de la organización, las descripciones de los modelos del ciclo de vida, las guías de adaptación para el conjunto de procesos estandarizados de la organización y la biblioteca de activos de la organización. Para ello hemos identificado dos herramientas a utilizar. Una es Alfresco, que es el sistema de gestión de documentos que permite poder crear áreas de trabajo en las cuales se manejaría toda la documentación y la definición de los procesos de la organización, a efectos de generar lo que son los diagramas de flujo, en los cuales plasmar todo el proceso y su desarrollo. Utilizaríamos Enterprise Architect para el diseño de diagramas de flujos y algunas gráficas que se requieren realizar. Dentro de sus prácticas tenemos establecer los activos del proceso de la organización. Para ello se tienen que establecer los procesos estándares, se debe establecer las descripciones de los modelos del ciclo de vida, se debe establecer los criterios y las guías de adaptación, establecer el repositorio de mediciones de la organización, establecer la biblioteca de activos de procesos de la organización y establecer los estándares del entorno de trabajo, así como también establecer las reglas y guías para los equipos. Básicamente, lo que se tiene que hacer es establecer todo el flujo operativo que tendría que realizar la organización, todo el proceso. Por ejemplo, para un proceso de adquisición de proveedor debería estar establecido el procedimiento en el cual una persona tenga el conocimiento almacenado allí a fin de poder manejar de forma independiente cualquier proceso con la simple lectura de uno de estos documentos. Y importante que debe existir una biblioteca de activos en la cual sea un lugar de referencia y consulta para cualquier duda en la realización de un proceso. Es muy importante y necesario poder identificar los elementos del proceso y la relación que existen entre ellos para detallar claramente el flujo que se debe seguir en el proceso, de tal manera que sea fácilmente entendible para cualquier persona poder acceder y ejecutar el proceso. Así, de igual manera, toda la información generada deberá ser almacenada en los espacios de trabajo que dispone Alfresco, el cual debería ser de acceso público con privilegios para los responsables del proceso, a fin de que puedan llevarse un control y seguimiento y versionamiento de todas las modificaciones realizadas al proceso. Enfoque en procesos de la organización. El propósito es planificar, implementar y desplegar las mejoras de procesos de la organización
basados en una comprensión completa de las fortalezas y debilidades actuales de los procesos y de los activos de procesos de la organización. Los procesos deben incluir todos los procesos utilizados por la organización y sus proyectos, las mejoras candidatas a los procesos y a los activos de procesos de la organización se obtienen de diferentes fuentes, incluyendo la medición de procesos, lecciones aprendidas en la implementación de los procesos, resultados de las evaluaciones de procesos, resultados de las actividades de evaluación de productos y servicios, resultados de las evaluaciones de satisfacción al cliente, resultados del benchmarking frente a otras organizaciones y recomendaciones de otras iniciativas de mejora en la organización. Se requiere una planificación cuidadosa para asegurar que los esfuerzos de mejora de procesos en toda la organización se gestionen e implementen adecuadamente. Los resultados de la planificación de la mejora de procesos de la organización se documentan en un plan de mejora de procesos. Como entrada, tenemos necesidades y los objetivos de procesos de la organización, los planes de evaluación de procesos de la organización, hallazgos de la evaluación, recomendaciones de mejora, planes de acción, compromisos entre el equipo de acción del proceso, planes de despliegue, materiales de formación para el despliegue, documentación de soporte, y como salida tenemos los procesos definidos para efectuar mejoras en los procesos de la organización. Las herramientas que hemos identificado, de igual manera como se manejan documentos versionados, es Alfresco, que es un sistema gestor de documentación, y OpenOffice, que es una suite de ofimática. Dentro de las subprácticas tenemos lo que es determinar las oportunidades de mejoras de proceso, estableciendo las necesidades de procesos de la organización, evaluando los procesos de la organización y identificando las mejoras de procesos de la organización. Importante aquí es que todos los documentos generados resultantes del análisis de las necesidades de la organización deben estar correctamente almacenados y versionados. Planificar e implementar las acciones de proceso. 2.1 establecer los planes de acción de proceso y 2.2 implementar los planes de acción del proceso. Importante aquí, se deben establecer los planes que ya fueron previamente analizados en el área anterior, en OPD, a fin de que se establezcan todos los planes de acción del proceso y no solamente que se queden en una definición y establecimiento, sino también se tienen que implementar estos planes de acción y todo el enfoque de proceso deberá ser almacenado para consulta en la biblioteca de documentos que tendrá implementado en CMMI. Desplegar los activos de procesos de la organización e incorporar las experiencias. Se debe desplegar los activos de procesos de la organización, desplegar los procesos estándares, monitorizar la implementación e incorporar las acciones en los activos de procesos de la organización. Como bien comentábamos, es muy importante no solamente quedarnos en la planificación, sino también en la implementación, ejecución y en el análisis de las experiencias que hemos venido realizando. Algo importante en Scrum justamente es el tema de la retrospectiva que se realiza o las lecciones aprendidas durante el desarrollo de los sprints. En este caso, se deben incorporar esas experiencias en todos los procesos que se desarrollen, y eso tiene que estar documentado. Es para ello que nosotros todas estas experiencias, todas estas buenas prácticas aprendidas se deben almacenar, en este caso en el sistema de gestión documental, a efecto de que puedan ser fácilmente identificables y de fácil acceso. Formación de la organización. El propósito es desarrollar las habilidades y los conocimientos de las personas que puedan desempeñar sus roles de manera eficaz y eficiente. Es muy importante el tema de la formación en toda empresa, ya sea pequeña, mediana o grande. En este sentido, una de las entradas importantes para llevar a cabo esta área es la necesidad de formación, los temas de formación, los calendarios basados en actividades, los métodos utilizados para la formación, requisitos y estándares de la calidad para los materiales de formación, tareas de formación, roles y responsabilidades. Como salida tendremos el análisis de la evaluación, compromiso de formación, plan táctico de formación de la organización, cursos de formación, encuestas, evaluaciones, formularios y exámenes
de dicha formación. Una herramienta que nosotros hemos decidido utilizar para llevar a cabo estas actividades es Moodle, que es un sistema de e-learning, el cual nos permite justamente llevar aulas virtuales a través de calendarios, planificaciones, cursos, módulos, y poder gestionar de esta manera todo el proceso de formación de la propia organización, teniéndolo en modalidades presencial o semipresencial. Las prácticas a cumplir son establecer una capacidad de formación de la organización, establecer las necesidades estratégicas, determinar qué necesidades de formación son responsabilidades de la organización, establecer un plan táctico de formación en la organización y establecer una capacidad de formación. Todas estas actividades o estas prácticas se realizan a través de Moodle, generando lo que son los planes de capacitación. En este caso pueden ser anualizados, pueden ser planes de capacitación por áreas de trabajo en la empresa, y son establecidas dentro de la misma herramienta a través de planes o cursos de capacitación. En la práctica 2, proporcionar formación, se debe impartir la formación, establecer los registros y evaluar la eficacia de la formación. Para ello, la herramienta Moodle también permite justamente no quedarnos en la planificación y solamente en la teoría. Nos permite llevar toda esta información a la práctica, realizando lo que son los cursos o las formaciones establecidas, y lo importante de todo es que se cuentan con registros a través del sistema que estas actividades fueron realizadas. Puntos a tener en cuenta: todos los roles deben estar correctamente configurados en Moodle y se deberá elaborar un contenido del plan de formación en la plataforma, así como también todo el proceso de hacer efectivo la formación se deberá realizar a través de la plataforma de Moodle. Medición y análisis. Propósito: desarrollar y mantener la capacidad de medición utilizada para dar soporte a las necesidades de información de la gerencia. Como entrada para esta área de proceso están los requisitos del proyecto, definidos en documentos contractualmente aplicables, datos históricos de medidas de horas, duración y tamaño. Como salida tenemos el plan del proyecto acordado por todas las partes interesadas, paquetes de trabajo, presupuesto del proyecto, planificación de la gestión de los riesgos, que incluya identificación, descripción, criticidad y acciones mitigadoras, actas de reuniones y revisiones. Como herramienta de apoyo para esta área de proceso tenemos Version 1, Track y Pentaho. ¿Cómo damos uso a estas herramientas para dar soporte a esta área de proceso? Desarrollamos procedimientos almacenados que puedan consultar las bases de datos de Track y Version 1, de las cuales podemos extraer indicadores. Con estos indicadores alimentamos la base de datos de Pentaho, y Pentaho es una herramienta que permite extraer la información, acomodarla, ver las diferentes perspectivas y en base a esto sacar estadísticas y hacer un análisis detallado de los datos. Esto servirá para la toma de decisiones a nivel de gerencia. Las prácticas de esta área de proceso son las siguientes: establecer los objetivos de la medición, especificar las medidas, especificar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos, especificar los procedimientos de análisis. Estas 4 prácticas se definen mediante instructivos de procedimientos y documentos donde se deberán definir los parámetros para alimentar el proceso de medición y análisis. Las prácticas relacionadas a proporcionar los resultados de la medición son las siguientes: obtener los datos de la medición, analizar los datos de la medición, almacenar los datos y los resultados, comunicar los resultados. Para poder efectuar cada una de estas prácticas podemos hacer uso de las herramientas de apoyo.
Mediante version 1 y track podemos obtener los datos de la medición. En base a proyectos pasados podemos obtener resultados de tamaño, hora y otros. Para analizar los datos de la medición utilizamos la herramienta de Pentaho, y para almacenar los datos y los resultados también podemos utilizar la herramienta de Pentaho. Si deseamos comunicar los resultados, habrá que desarrollar procedimientos adecuados para informar a la alta gerencia los resultados generados en esta herramienta, como ser Pentaho. Monitorización y control de proyectos. El propósito de esta área de proceso es tener un conocimiento del estado del proyecto en etapas anteriores al final del mismo, detectar riesgos de forma que puedan corregirse para no poner en peligro la correcta finalización del proyecto. Como entrada tenemos el plan del proyecto, el cronograma y datos reales de los parámetros del proyecto. Las salidas de esta área de proceso son los datos de rendimiento y progreso, desviaciones en tiempo y costo, estado de los riesgos, cumplimiento de los compromisos de otros participantes, cumplimiento de los hitos, incidencias y acciones correctoras. Para dar soporte a esta área de proceso se usa las herramientas de version 1 y track. Mediante version 1 nosotros podemos hacer un seguimiento real del proyecto, ver lo planificado con lo ejecutado. De esta manera podemos detectar desviaciones en el transcurso del proyecto, podemos anticiparnos ante posibles riesgos del proyecto de no culminar en la fecha programada de finalización. Mediante track podemos hacer un seguimiento de las incidencias y los problemas que han ocurrido durante el proyecto. Podemos sacar estadísticas. Mediante version 1 podemos ver reportes de avance día a día. Como se mencionó, utilizamos la metodología Scrum. Entonces, según la metodología Scrum, se configura la herramienta de version 1 y esta nos permite tener día a día el avance del equipo, las desviaciones y los riesgos que han ocurrido. Las áreas de proceso, las prácticas de esta área de proceso son las siguientes: monitorizar los parámetros de planificación del proyecto, monitorizar los compromisos, monitorizar los riesgos del proyecto, monitorizar la gestión de los datos, monitorizar la involucración de las partes interesadas, llevar a cabo las revisiones de progreso, llevar a cabo las revisiones de hito. Cada una de estas prácticas podemos realizarla con version 1. Podemos tener un monitoreo de todas estas partes. Con respecto a los parámetros planificados, podemos ir viendo el tema de tiempo y costo, ver si lo que se está ejecutando cumple lo que se había planificado. Para monitorizar los compromisos hacemos uso de version 1, podemos detectar si las partes involucradas en el proyecto, estamos hablando del equipo de desarrollo, están cumpliendo con las tareas comprometidas desde un principio. Entonces se puede hacer un monitoreo de los compromisos que ha asumido cada parte del equipo. Se puede hacer un monitoreo de los riesgos del proyecto mediante track, ver qué incidencias están ocurriendo durante el proyecto y anticiparnos. Al igual, en version 1 podemos monitorizar la gestión de los datos con respecto a los proyectos, ya que nos ofrece un repositorio de datos. También podemos llevar a cabo las revisiones de progreso día a día al finalizar cada sprint según la metodología Scrum. Entonces nos permite llevar revisiones del progreso durante el proyecto. Y también los hitos. La herramienta de version 1 permite poder registrar hitos que son importantes en el proyecto, como ser las entregas parciales al finalizar cada sprint según la metodología Scrum. Las prácticas de gestionar las acciones correctivas hasta su cierre son las siguientes: analizar las cuestiones, llevar a cabo las acciones correctivas, gestionar las acciones correctivas. Esto se puede realizar mediante la herramienta Track. Es con esta herramienta que podemos crear flujos de trabajo cuando ocurren incidencias, monitorizar que se estén arreglando estas incidencias hasta su cierre.
Entonces nos permite hacer una gestión de todas las cosas a corregirse en el proyecto. Planificación de proyectos. El propósito de esta área de proceso es el siguiente: identificar, establecer y documentar las actividades, recursos y calendario para que un proyecto pueda producir un producto o servicio que cumpla con su requisito. La entrada para esta área de proceso son los requisitos del proyecto definidos en documentos contractualmente aplicables, datos históricos de medidas de horas, duración y tamaño. Las salidas son el plan del proyecto acordado por todas las partes interesadas, paquetes de trabajo, presupuestos del proyecto, planificación de la gestión de riesgo que al menos incluya identificación, descripción, criticidad y acciones mitigadoras, actas de reuniones y revisiones. Como herramienta de apoyo para esta área de proceso tenemos Version 1, Enterprise Architect y Open Project. Con Open Project podemos desarrollar los diagramas de Gantt y otros para realizar el cronograma del proyecto. Con Version 1 tenemos la posibilidad de consultar proyectos anteriores y poder obtener información para realizar una planificación más acertada. Vimos que como entrada a esta área de proceso tenemos datos históricos de medidas de horas, duración y tamaño, y esta información podemos tenerla en Version 1 de anteriores proyectos. Enterprise Architect nos sirve para la documentación de la planificación. Ofrece una gama de funcionalidad que nos permite planificar las actividades a desarrollar durante el proyecto. Para esta área de proceso, las prácticas generales establecer las estimaciones y las específicas serían estimar el alcance del proyecto. Esto se puede realizar mediante Version 1. Proyectos similares nos permiten tener una mayor visión de cuál será el alcance del proyecto en relación a tamaño, complejidad, hombres hora. Luego la práctica 1.2 es establecer las estimaciones, los atributos de los productos de trabajo y de las tareas, definir las fases del ciclo de vida del proyecto. Esto está ya documentado. Se adopta utilizar Scrum como marco de trabajo, el cual tiene su propio ciclo de vida. Estimar el esfuerzo y el coste. Esta estimación se puede hacer en base a la información que tenemos almacenada en Version 1 de anteriores proyectos o similares al que estemos desarrollando. Para la práctica general de desarrollar un plan de proyecto, las prácticas para esta área de proceso son establecer el presupuesto y calendario. Mediante Open Project podemos desarrollar esta actividad de establecer presupuesto, ya que la herramienta lo permite. Identificar los riesgos del proyecto, planificar la gestión de los datos, cómo se va a guardar la información, cómo se va a almacenar, planificar los recursos del proyecto, quiénes van a estar dentro del proyecto, y esto no solo es con respecto a recursos humanos, sino también a la parte de hardware. Voy a necesitar software de apoyo, voy a necesitar comprar nuevos servidores, voy a necesitar consultores para este proyecto. Todo esto se define en la planificación del proyecto, de los recursos del proyecto. Planificar el conocimiento y las habilidades necesarias. Para esto se debe ver qué información no se tiene dentro de la empresa para poder ver futuras capacitaciones que van a afectar en los tiempos del proyecto. También las habilidades que necesito para involucrar gente en este proyecto. Toda esta información se planifica en esta área de proceso y debe estar debidamente documentada. Y por último, establecer el plan de proyecto. La práctica general, obtener el compromiso del plan, involucra revisar los planes que afectan al proyecto, conciliar los niveles de trabajo y de recursos y obtener el compromiso con el plan. Normalmente esto se logra mediante un acta en el cual firman los responsables del proyecto y las partes interesadas, y se cierra la planificación del proyecto. Esta es una pequeña muestra de cómo nos sirve Version 1 como herramienta de apoyo para la planificación de proyectos y para el control y monitorización de los proyectos. Como pueden ver, aquí tengo un dashboard en el cual puedo ver cuáles son los backlogs que he definido, cómo está su estado en el proyecto. En este caso, si se fijan,
el backlog instalar Eclipse asignado al recurso Miguel está en progreso, aún no completado. Si yo quisiera planear el backlog, tengo las opciones siguientes. Me voy a Product Planning, opción en Backlog, y aquí yo puedo definir qué historias de usuario voy a incluir en cada sprint. Si se fijan en esta opción de arquitectura, podemos editar la información general con respecto a ella. Le añade un identificador, se dice en qué sprint se va a hacer, se pone una descripción, podemos ver el estatus, podemos asignar la estimación horas hombre, y una vez que configuramos ya la tenemos como parte del backlog programada. También tenemos la información, la parte del sprint planning, donde puedo ver la información en cuanto a cronograma y qué es lo que hemos hecho. Podemos ver el estado de las actividades. Cada actividad, cada backlog tiene tareas a desarrollar. En este caso solo tenemos una, instalar Eclipse, que es una de las tareas asignadas a este recurso. Podemos también estimar cuánto nos va a tomar cada hora para poder terminar la historia de usuario. Día a día, la persona encargada de cierta actividad, dando en sprint tracking, detail tracking, puede registrar cuánto ha avanzado en su tarea y cuánto le faltaría, de tal forma que cuando llenamos esta información, el Scrum Master puede ver una pizarra acerca de las historias de usuario que vimos al principio. También puede ver una pizarra con respecto a las tareas y los avances. Como ven, muestra la tarea, a qué backlog pertenece, a quién está asignado y cuánto es lo que ha realizado. Y también si realizamos pruebas sobre cierto backlog del producto, podemos ver si estas pruebas han pasado o han fallado. Así tenemos un correcto control con respecto a cómo se están desarrollando los backlogs del proyecto. También podemos sacar reportes con respecto al avance día a día. Si se fijan, tenemos la opción de reports, donde podemos ver el estado real del proyecto a la fecha. Nos saca esta famosa curva que conocemos dentro del Scrum, de este marco de trabajo, y en este caso nos dice que estamos muy atrasados en el proyecto. Mientras la franja roja esté de acuerdo a la pendiente, muestra de que estamos yendo de acuerdo al planificado, pero si esta se desvía, nos muestra que va a tomar más tiempo terminar el proyecto de lo que habíamos planeado. Entonces esta gráfica nos sirve para tener un control día a día con respecto al estado real del proyecto. Y hay otros gráficos como la velocidad del equipo, en el cual podemos controlar qué tan rápido es el equipo. Esta información nos sirve para poder estimar en el futuro otros proyectos. Como ven, nos da un buen apoyo esta herramienta para poder controlar el proyecto, monitorizarlo y también para la planificación, porque aquí detallamos todo lo que se va a hacer durante el proyecto divididos en sprint. Integración del producto. El propósito de la integración del producto es ensamblar el producto a partir de sus componentes, asegurar que el producto una vez integrado se comporta correctamente y entregar el producto. La entrada son el código fuente, los scripts, el plan de prueba, y la salida es el código compilado y el resultado de las pruebas de integración. Como herramientas de apoyo usamos Hudson y Subversion. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, Subversion tiene el código fuente y Hudson accede a él. Ejecuta los planes de prueba desarrollados por los developers, de los desarrolladores del proyecto. Entonces estos dejan que corran durante la noche y al siguiente día se generan los informes correspondientes al Helfer proyecto acerca de las incidencias generadas durante la noche. De esta manera se hace una integración continua del proyecto. Las prácticas para esta área de procesos son las siguientes: establecer una estrategia de integración. Hay que ver qué es lo que se va a integrar, qué productos se van a seleccionar, cuáles los escenarios de prueba para la integración,
hay que establecer el entorno de la integración, los procedimientos, los criterios, que esto lo definen los developers. También revisar la completud de la descripción de las interfaces, gestionar las interfaces, confirmar la disponibilidad de los componentes del producto para la integración, ensamblar los componentes del producto, evaluar los componentes del producto ensamblado, empaquetar y integrar el producto o componente del producto. Esta información se puede realizar con las herramientas de apoyo ya mencionadas, con el Hudson. Solución técnica. El propósito de esta área de proceso es seleccionar, diseñar e implementar soluciones para los requisitos. Las soluciones, los diseños y las implementaciones engloban productos, los componentes del producto y procesos del ciclo de vida del producto. Como entrada tenemos las listas de requisitos, el ciclo de vida del proyecto, y como salida diseño de arquitectura, diseño funcional del producto, prototipo, manual de usuario. Para esta área de proceso, la herramienta de apoyo es Enterprise Architect, la cual nos permite modelar soluciones a la problemática relacionada al proyecto, con la lista de requisitos que el usuario ha definido junto con la persona encargada de negociar los términos, y el ciclo de vida del proyecto. Podemos realizar el diseño funcional del producto, desarrollar el diseño del proyecto en cuanto a hardware y en cuanto a lo que va a tener el software. También mediante Enterprise Architect podemos desarrollar un prototipo en cuanto a la documentación, manuales de usuario, y tenemos toda la gama de diagramas requeridos por lo que es la orientación a objeto. Para esto se utilizan las notaciones de UML que dentro del marco de trabajo Scrum son recomendados. Entonces hemos visto que Enterprise Architect es una herramienta muy útil para apoyo, de manera que podamos diagramar y diseñar la solución técnica del proyecto. Las áreas de proceso. Las prácticas de esta área de proceso son desarrollar soluciones alternativas y los criterios de selección, seleccionar las soluciones de componentes de producto, diseñar el producto, los componentes del producto, establecer un paquete de datos técnicos, diseñar las interfaces usando criterios, realizar análisis sobre si hacer, comprar o utilizar, implementar el diseño, desarrollar la documentación de soporte del producto. Estas tareas en su mayoría se pueden realizar en Enterprise Architect, y hay otras que se necesitarán herramientas adicionales para poder hacer análisis en cuanto a costos o no, ver si se va a comprar o reutilizar software de tercero. Pero para todo lo que es diseñar e implementar el diseño del software se puede realizar junto con Enterprise Architect. Validación. El propósito de esta área de proceso es demostrar que un producto o componente de producto cumple con su uso previsto cuando se ubica en el entorno previsto. Preparar la validación, validar el producto, los componentes del producto. Como entrada de esta área de proceso tenemos el desarrollo de requisitos y la solución técnica. Y las salidas son la lista de productos y de componentes de productos seleccionados para la validación, los métodos de validación, los requisitos para realizar la validación, restricciones de la validación, el entorno de validación y los procedimientos de validación. También tenemos los criterios de validación, procedimientos de prueba, formación y soporte, los informes, los resultados, matriz de referencias cruzada de la validación, registro de ejecución, demostraciones de operación, informes, cuestiones de validación y petición de cambio del procedimiento en caso de falla. Para poder realizar esta área de proceso, las herramientas de apoyo son Version 1, mediante la cual validaremos cada una de las historias de usuario. También Track permite hacer un seguimiento a cada uno de los procedimientos mediante los flujos de trabajo, y Hudson permite la ejecución de los entornos de validación definidos. De esta forma podemos hacer uso de estas herramientas para cumplir esta área de proceso. Como ya se mencionó en Version 1, uno puede definir en qué resultó cada historia de usuario, ver si falló o pasó. Esta información nos sirve para ver el desempeño del equipo durante el proyecto. Track nos permite hacer un seguimiento de las incidencias que hayan ocurrido durante las pruebas, y Hudson permite conectarse al código fuente almacenado en Subversion y poder hacer script o demonios de Windows para poder ejecutar durante todas las noches el código. Entonces, ¿cuál es el uso que se da? Usando Subversion tenemos el código fuente, entonces programamos
tareas para que mediante Hudson pueda acceder a la fuente, puede ejecutar escenarios de prueba y al siguiente día enviarle directamente al jefe de proyecto los resultados de la prueba, ver las incidencias y mediante track manejar esas incidencias para que el equipo las solucione. Las prácticas dentro de esta área de procesos son seleccionar los productos para la validación, establecer el entorno de validación, establecer los procedimientos y los criterios de validación, realizar la validación y analizar los resultados de validación. Verificación. El propósito de la verificación es asegurar que los productos de trabajo seleccionados cumplen los requisitos especificados. El área de proceso de verificación implica preparación, realización, identificación. La verificación incluye la verificación del producto y de los productos de trabajo intermedio versus requisitos seleccionados, los requisitos del cliente, del producto y del componente del producto. Como entrada tenemos los resultados del desarrollo de requisitos, de la validación, de la gestión de requisitos y del monitoreo y control del proyecto. Y como salida tenemos la lista de productos seleccionados para realizar la verificación, los métodos que se van a realizar y el entorno. También tenemos los procedimientos, criterios, el calendario y las revisiones, la lista de comprobaciones, criterios de entrada y salida para los productos de trabajo, criterios para solicitar otras revisiones, material de formación, productos de trabajo seleccionados para revisar, los resultados, las cuestiones generadas en la revisión, los datos de la revisión, los elementos de acción de la revisión y los resultados de la verificación. Tenemos los informes, las demostraciones, los registros de que se han ejecutado los procedimientos, los informes de análisis, las estadísticas de rendimiento y otras, los informes del problema y las peticiones de cambio, los métodos, los criterios del entorno de verificación en caso de errores. Por ejemplo, las peticiones de cambio se pueden realizar mediante track, permite realizar cambios, maneja flujo de trabajo de los cambios y version 1 nos sirve para registrar las verificaciones hechas. Entonces, haciendo uso de estas dos herramientas podemos dar soporte a esta de proceso. Las prácticas para esta de proceso son las siguientes: seleccionar los productos de trabajo, establecer el entorno de verificación, establecer los procedimientos y los criterios de verificación, preparar las revisiones entre pares, realizar las revisiones entre pares, analizar los datos de la revisión, realizar la verificación y analizar los resultados de la verificación. Con Track y con Version 1 podemos dar soporte a muchas de estas prácticas. Hay otras que no se realizan porque no se ven necesarias. Gestión de la configuración. El propósito de la gestión de la configuración es establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo usando identificación de la configuración, control de la configuración, contabilidad de estado de configuración y auditorías de configuración. Como elementos de entrada hemos identificado código fuente, scripts y documentación. Los elementos de salida: versionamiento fuente, documentación, procedimiento de gestión de acceso al repositorio, procedimiento de configuración del repositorio, resultados de las auditorías y planes de acción. Las herramientas con las que cubriríamos las subprácticas son Subversion, Tortoise, Alfresco, Track y Capra. Subprácticas. La 1.1. Identificar los elementos de configuración. Una vez identificados los elementos, estos se empiezan a almacenar en nuestro repositorio Subversion, utilizando Tortoise como cliente y Alfresco para la documentación. La práctica específica 1.2. El sistema para la gestión de código fuente es Subversion y para la gestión documental Alfresco. Para la práctica 1.3, las líneas base se crean con software de versionamiento Subversion y de gestión documental Alfresco. Para la práctica 2.1, las solicitudes de cambio se registran a través de la herramienta Track y están integradas a la herramienta de versionamiento Subversion. La práctica 2.2, como se indicó, los elementos de configuración con Subversion y Alfresco. La práctica 3.1 se utilizará Capra para la administración y la gestión de riesgo. Para la práctica 3.2
se programarán auditorías anuales para validar la correcta configuración de las herramientas de configuración. Gestión de requisitos. El propósito de la gestión de requisitos es la gestión de los requisitos de los productos del proyecto, los componentes del producto y garantizar la alineación entre los requisitos y los planes del proyecto y los productos de trabajo. Como elementos de entrada tenemos historia de usuario, términos de referencia. Elementos de salida, historia de usuario, actividades, procedimientos de control de cambio y planes de acción. Como herramienta, Version 1 y Alfresco. Para cubrir la práctica específica 1.4 se utilizará la herramienta Version 1 para hacer el registro de los requisitos. Para la práctica 1.2 obtener el compromiso con los requisitos. Una vez finalizado, estos deben ser aprobados por el responsable de los requerimientos. Esto se efectuará con los privilegios de la herramienta Version 1. Para la práctica 1.3, administrar los cambios de requisitos. Los cambios de requerimientos se harán al finalizar un sprint. Estos se registrarán en la herramienta de control de documentos Alfresco y se registrarán los nuevos requerimientos en Version 1. Para la práctica 1.4, la herramienta Version 1 brinda integridad con el repositor Subversion, brindando una trazabilidad tanto por requerimiento como por versión de código fuente. Para la práctica 1.5, para ello se manejan cronogramas y actividades designadas por historia de usuario en Version 1. Se puede determinar el estado, inclusive gráficamente, con la herramienta ya mencionada. Análisis de decisiones y resolución. El propósito del análisis de decisiones y resolución es analizar posibles decisiones usando un proceso de evaluación formal que evalúa alternativas identificadas frente a los criterios establecidos. Como elemento de entrada identificamos los riesgos, elementos de salida, matriz de riesgos, plantillas de evaluación, procedimiento de selección de soluciones. Como herramienta utilizamos Capra y Alfresco. Para la práctica 1.1 se deben identificar todos los posibles riesgos en nuestra matriz de riesgos con Capra. Para la práctica 1.2, de acuerdo al contexto del proyecto, se debe identificar cuáles son los posibles riesgos con alta probabilidad de ocurrencia en nuestra herramienta Capra y almacenar en Alfresco la documentación y plantillas generadas. Para la práctica 1.3 se deben tomar acciones correctivas frente a posibles riesgos, las cuales se plasman en la matriz de riesgo en el sistema Capra. Para la práctica 1.4 se establecen directrices de acuerdo a la política de la empresa y este es de acuerdo al contexto del proyecto. Para la práctica 1.5, la evaluación se registra en nuestro módulo de acciones a realizar como observación en el sistema Capra. La práctica 1.6 se adopta la solución más apropiada dependiendo del contexto del proyecto y el dominio del riesgo y también se registra en el sistema Capra. Desarrollo de requisitos. El propósito del desarrollo de requisitos es obtener, analizar y establecer al cliente el producto y requisitos de los componentes del producto. Como elementos de entrada tenemos la lista de requerimientos. Como elementos de salida, historias de usuario, términos de referencia, lista de requisitos de validación y verificación, estándares de desarrollo de componentes, procedimientos a seguir para la calidad sobre la arquitectura e informe de defecto de requisitos. Como herramienta utilizamos Balsamiq Mockups, Version 1 y Alfresco. Para la práctica 1.1 se deben identificar las necesidades principales del cliente y plasmarlas en las historias de usuario. Para la práctica 1.2
Se le efectúa al relevar la lista de requerimientos, incluyendo requisitos no funcionales, plasmarlos en la historia de usuario y en los términos de referencia. Para la práctica 2.1 se definen el conjunto de actividades que se deben efectuar para desarrollar los productos y los componentes necesarios. Esto se registra en nuestro version 1 con los tiempos de plazo para cada una de ellas. Para la práctica 2.2, de la misma manera que los requerimientos de productos se dividen en actividades, se establecen plazos responsables y se registran en la herramienta version 1. Para la práctica 2.3, al presentar las historias de usuario al cliente se deben identificar requerimientos no funcionales y se diseñan utilizando la herramienta Balsamiq Mockups. La práctica 3.1, en los términos de referencia se define la estructura del proyecto, modelo de dominio, diagrama de casos de uso, diagrama de proceso y se almacena en el gestor documental al fresco. La práctica 3.2 se definen lineamientos para definir atributos de calidad y la funcionalidad del proyecto. Estos se almacenan en el gestor documental al fresco. La práctica 3.3. La lista de requerimientos es revisada por el Project Manager para poder determinar ambigüedad del mismo o correcciones del mismo. A cada revisión se debe plasmar en el gestor documental. La práctica 3.4. Una vez analizados los requerimientos se debe prever los tiempos, recursos responsables de los requerimientos para determinar el impacto de los requerimientos en el plan de proyecto. La práctica 3.5. Para validar los requerimientos se debe hacer una presentación con el cliente de los términos relevados y se debe tener su aprobación del mismo. Se debe registrar un acta de reunión donde se tiene como constancia la asistencia a la actividad. Estos se deben registrar en el gestor documental al fresco. Gestión de riesgo. El propósito de la gestión de riesgos es identificar problemas potenciales antes de que ocurran, para que las actividades de tratamiento de riesgo puedan planificarse e invocarse según sea necesario a lo largo de la vida del producto o del proyecto, para mitigar los impactos adversos sobre la consecución de objetivos. Como elemento de entrada tenemos el plan de proyecto, el riesgo identificado. Como elementos de salida, lista de riesgo, evaluación de riesgo, plan de mitigación de riesgo. Como herramienta, Capra, OpenPro y Alfresco. Para la práctica 1.1, este se efectuará a través de la herramienta Capra, ya que se tienen los riesgos identificados. Para la práctica 1.2, los parámetros de riesgo, criterio, tipo se definen dentro de la herramienta Capra. Para la práctica 2.1, la estrategia de gestión de riesgo es establecida por el gobierno de TI. Estas políticas son plasmadas en nuestra matriz de riesgo en Capra. Para la práctica 3.1, de acuerdo a las soluciones alternativas y la clasificación, tipo y prioridad, se genera un plan de riesgo, el cual es versionado en nuestra herramienta Alfresco. Para la práctica 3.2, el plan de mitigación de riesgo debe ser documentado en nuestro gestor documental Alfresco.